Sí. Ahí está. Muy bien. Bueno, como decíamos, en la atención del paciente gran quemado, lo que primero tenemos que saber que es una quemadura. Y me dice la bibliografía que la quemadura va a ser una lesión que va a ser resultante de la exposición a el calor, a agentes químicos, a la radiación o a la corriente eléctrica. Cualquiera de ellos que van a ser los efectores, ¿no? Van a ser los que me van a generar la quemadura o esta lesión en la piel, ¿no? O esta lesión en los tejidos, ¿no? Me dice va a ser una transferencia de energía que me va a desencadenar algunos efectos fisiológicos que van a conducir a la destrucción tisular que va a ser irreversible. Nosotros vamos a ver, ahora en el transcurso de la clase, que esto va a depender de varios factores, como por ejemplo, la potencia que va a tener el órgano, el efector, en este caso, ¿no? El tiempo de exposición, ¿no? Y la gravedad en cuanto a la herida que se me va a generar. Me dice, siempre de que haya un contacto de algún agente efector con la piel, me dice, me va a generar efectos fisiológicos. Me dice, esos efectos fisiológicos van a ser alteraciones en los tejidos, ¿no? Y alguna alteración en este caso, la sangre, ¿no? La sangre que va a pasar por, en este caso, la zona en donde está siendo afectada. ¿Mm? Bien, me dice que la quemadura se va a clasificar según la gravedad que va a tener, ¿no? Vamos a tener desde una pérdida menor de, en este caso de piel, ¿no? Hasta una lesión compleja. Cuando hablamos de complejidad de la lesión, estamos hablando que no solamente me va a tocar la epidermis, sino que me va a agarrar y me va a afectar la epidermis, la dermis, el tejido celular subcutáneo, los músculos y llegar a veces hasta el hueso. ¿Mm? Me dice, en general, en líneas generales, el tratamiento puede ir desde la colocación de una crema tópica, ¿no? Hasta un abordaje invasivo. Cuando hablamos de un abordaje invasivo, estamos hablando de un abordaje que el paciente va a requerir, en este caso, una permeabilización de la vía aérea mediante una intubación endotraqueal, la colocación de varios accesos venosos, como por ejemplo accesos venosos periféricos y vías centrales, para mejorar la hidratación del paciente, eso lo vamos a ver. Es fundamental la rehidratación del paciente porque es un paciente que pierde muchísimo líquido. Y un abordaje interdisciplinar, ¿no? En un entorno aséptico, en una unidad de quemados en la mayoría de los casos, ¿no? Puede ser que el paciente gran quemado se atienda en un área que no sea especializada de atención al gran quemado, pero tiene que estar aislada y en este caso tiene que generarse todo su tratamiento, todos sus cuidados en una zona aséptica. ¿Porque se pide una zona aséptica? Porque sabemos que acá la quemadura me afectó en gran parte y en gran medida al órgano, en este caso inmunológico, que tiene principal el cuerpo humano, que es la piel. Recuerden que la piel, por más que sea un tejido epitelial en este caso, recubrimiento, tiene una función, que es la función de aislar el cuerpo, su medio interno con el medio externo. Y me sirve de barrera, en este caso, ante algún agente microbiano que pueda llegar a entrar. Como no tenemos, en este caso, porque se lesionó, no tenemos alguna superficie de la piel, va a haber posibilidad de que esos agentes microbianos ingresen al organismo y me generen un proceso de infección. Y me dice también otro de los procesos que se van a desarrollar va a ser la deshidratación, porque la piel también actúa como, en este caso, el retenedor de agua para evitar su evaporación. ¿Cuáles son las causas de incendio más comunes? Mayormente son en los hogares, son incendios domésticos. Hay una baja proporción de esos incendios que sean a nivel laboral, ¿no? Aunque existen. Pero mayormente los incendios son de causa doméstica. Me dice,
Los causales son los incendios en la cocina, mayormente cuando uno puede estar cocinando, ¿m? El fumar, cuando mayormente hay una persona fumadora, mayormente la persona fumadora va y se fuma antes de acostarse a dormir y por ahí se puede quedar dormido con el pucho en la mano y esto generar de que se provoque algún tipo de incendio y los aparatos de calefacción, ¿no? Los aparatos de calefacción son también una fuente potencial, en este caso, eh, vamos a decir, de probabilidad de incendio, porque o por un mal manejo, o un mal funcionamiento, perdón, sí, un mal manejo también, un mal funcionamiento, un mal manejo, esto ocasiona de que pueda llegar también la ubicación, si son móviles, vieron que hay muchos elementos de calefacción en las casas que pueden ser móviles, como por ejemplo las pantallas de calor, en donde están conectadas a una garrafa y se traslada esa garrafa hacia un lado o hacia el otro, puede estar cerca de, supongamos, de un elemento textil, como puede ser una cortina o la ropa de cama o alguna ropa que dejé para secar cerca de esta fuente de calor y generarse el incendio. ¿No? Profe, discúlpame un cachito. Ahí Belu me está mandando mensajes si le podés aceptar, dice. Él, No hay ningún alumno esperando para ingresar. Tienen, porque cambió de celular, no sé. no, bueno, que Recién se me mandó fije un realmente mensaje en diciendo. en el enlace que corresponde, porque capaz que está en otro enlace. A ver, ahí. Dale. Igual recordemos de ser puntuales, porque si no, esto de estar parando la clase, el horario de la conexión a la clase es a las 9 de la mañana, por eso le pongo a ser puntuales. A partir de la clase que viene, el que esté hasta las 9:10 lo voy a esperar. 9:11 ya no ingresa a la clase, por más que me pida y me recontrapida. ¿M? Vamos a hacer, porque en el aula pasa exactamente lo mismo. En el aula tienen un horario para ingresar para no tener media falta. Acá no se pasa asistencia, pero van a tener que empezar a respetar ciertas cuestiones. Si yo sé de que tengo clases, me levanto temprano y trato de conectarme en el horario que corresponde. Si es a las 9:05 ya estoy pidiendo conexión, porque si no, esto agarra y altera el ritmo de la clase y perjudica a los alumnos que estuvieron puntuales. Esto va para todos los chicos que ingresaron después de las 9:05, ¿no? Bueno, me dice que en este caso no solamente tenemos que contar con las causas más comunes en los incendios domésticos, sino recordar que estas me causan un aumento de la mortalidad tanto en niños y en ancianos. ¿Y por qué en estos rangos hectáreos? Porque ustedes saben bien que tanto los niños como los adultos mayores son dependientes, ¿no? Son dependientes de un tercero para, en este caso, poder movilizarse o para poder reaccionar ante una eventualidad como esta. Los niños porque por ahí no tienen conciencia de el daño que se puede ocurrir o de la peligrosidad que significa que se esté incendiando o prendiendo fuego un elemento de la casa, y los ancianos porque hayan perdido por la propia vejez, vamos a decir, esta independencia motora que va a ser alterada. Vieron que hay varios procesos en el organismo que con la adultez mayor se van perdiendo, se van alterando, como son el olfato, la visión, la motricidad. Entonces, por ahí el adulto mayor también requiere de que haya un tercero para agarrar y salvarle, en este caso, la vida y poder sacarlo de la zona de incendio. Por eso me dice que estos dos rangos hectáreos se aumentan en este caso las estadísticas de mortalidad. Y la morbilidad,
en este caso la posibilidad de enfermarse, me dice va a aumentar en pacientes con alteraciones cardíacas, alteraciones pulmonares o alteraciones renales preexistentes y en aquellos pacientes con diabetes mellitus, ¿no? Fíjense que me están nombrando todos pacientes que tienen una patología ya de base preexistente que me complicaría aún más, ¿no? Este proceso de lesión en el caso que se generara, ¿no? Bien, ¿por qué? Porque por las complicaciones que me trae ya su patología de base acompañada con la lesión de la quemadura. Nosotros vamos a tener 3 tipos de quemaduras y cada una me van a agarrar y me van a afectar a alguna parte de la piel, ¿no? Tenemos las quemaduras de primer grado, ¿no? Que en este caso van a ser las que me van a afectar la epidermis, ¿no? O sea, solamente la piel. Después vamos a tener las de segundo grado, que me van a agarrar y me van a afectar la epidermis, la dermis, ¿no? Y se me va a generar la ampolla. Y después vamos a tener las de tercer grado, que me van a afectar la epidermis, la dermis y me va a afectar también el tejido celular subcutáneo, me puede llegar a afectar los músculos y me va a afectar en este caso hasta el hueso, me puede llegar a afectar. Después vamos a ver otra clasificación que la vamos a tener en base a lo que es el grado de espesor, ¿no? Que se generó con el que en este caso alteró la lesión. El grado de espesor del tejido, vamos a decir, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de quemaduras tenemos? Como dijimos al principio, tenemos las quemaduras térmicas, las quemaduras químicas, las quemaduras eléctricas y por radiación. Nosotros siempre vamos a recibir pacientes con cualquiera de estos 4 tipos de quemaduras, pero también puede ser que dentro del servicio del área de internación, como no estamos exentos de que tampoco surja una eventualidad como que se incendie una clínica o un hospital, se puedan también generar dentro de la institución. Por eso se habla sobre la seguridad del paciente y la seguridad institucional en este caso y la seguridad en cuanto al trabajo. Las quemaduras térmicas me dice que son el resultado de una exposición a una fuerte fuente de calor seca, como puede ser las llamas, ¿no? Supongamos cuando estamos prendiendo el fuego del asado del domingo, ¿no? O me dice, en este caso, una fuente de calor húmeda, como por ejemplo cuando estamos calentando agua, en una olla que se genera vapor, ¿no? Y que nosotros tenemos contacto con ese vapor. Por ahí en un ambiente laboral, supongamos puede llegar a ser en algún lugar en donde haya una caldera, ¿no? Y esa caldera esté perdiendo vapor por algún lado y el operario pueda tener contacto con ese vapor que se está perdiendo o por el cual se está fugando de la caldera. O la fuente también, una llama que puede ser de que haya un principio de incendio y que tenga contacto con la llama y que, bueno, pueda salirse de la zona, ¿no? Me dice, estas son las más comunes, ¿no? También tienen incidencia en los niños y en los ancianos, y me dice que me va a causar destrucción tisular, o sea, destrucción de los tejidos, que puede llegar a la carbonización del tejido vascular, del tejido óseo, del tejido muscular y tejido nervioso. Todo va a depender del grado, ¿no? de lesión que me genere el efector, ¿no? Y obviamente la profundidad que tenga y el porcentaje quemado, ¿no? Bien. Después tenemos las quemaduras químicas, ¿no? Que no son tan comunes, pero que suceden. Me dice, son causadas por contacto directo de la piel con ácidos, con agentes alcalinos o componentes orgánicos. Me dice, el químico cuando toca la piel la va destruyendo, la puede ir destruyendo en forma rápida o en forma
más enlentecida, más lenta, ¿no? Porque muchas veces los químicos tardan en reaccionar contra la piel, pero eso no significa de que no me estén haciendo la lesión, no me estén generando la lesión. Bien, mayormente me dice, me va a destruir una proteína tisular, lo que me va a provocar una necrosis. Y me dice, supongamos, las causadas por hipoclorito o por álcalis, me dice, son las más difíciles de neutralizar, ¿no? Que las de por ácido, porque el ácido yo lo puedo barrer simplemente con agua. En cambio, las de hipoclorito, con el agua se diluye el hipoclorito, ¿no? Y me puede llegar a generar una expansión, en este caso, de la lesión. Me dice, lo que tienen las quemaduras químicas que penetran de manera profunda, ¿no? Y me dice, pueden estar, en este caso, provocadas por componentes de origen orgánico, como los refinados del petróleo, que me dice, me causan daño y me causan daño cutáneo y puede causar insuficiencia renal o hepática cuando son absorbidas, ¿no? Porque es un elemento que no es compatible con la vida y me genera hepatotoxicidad o nefrotoxicidad inmediata. Dice que la severidad, ¿no? O la gravedad va a estar relacionado con el tipo de agente con el cual nosotros nos hayamos, en este caso, quemado, porque no va a ser lo mismo un derivado del petróleo que el hipoclorito, porque el hipoclorito me va a generar daño, pero no me va a generar por ahí una hepatotoxicidad y una nefrotoxicidad, ¿no? Por eso me dice que está relacionada con el tipo de agente, ¿no? En cambio, un derivado del petróleo sí, va a estar relacionada con la concentración que va a tener, en este caso, el elemento. Por eso no es lo mismo la lavandina que nosotros utilizamos en el domicilio, que se nos caiga sobre la piel, que por ahí nos puede llegar a generar una leve irritación, que quemarnos o, en este caso, tener contacto con el hipoclorito de sodio que se utiliza en los hospitales para la limpieza, para la desinfección de los diferentes servicios, ¿no? Y que con, por ahí, aquel hipoclorito que esté más puro, ¿no? Cuanto más concentrado está, más lesión me va a provocar. También tiene que ver, la severidad está relacionada con el mecanismo de acción del elemento, la duración del contacto, esto que me dice, cuanto más tiempo estoy en contacto con el elemento, más lesión me va a generar, y la cantidad de superficie corporal expuesta. O sea, ahora vamos a ver de que nosotros tenemos que calcular la superficie corporal, por eso vamos a tener un elemento que se llama la regla del 9, y me dice, a mayor superficie corporal quemada, mayor gravedad va a tener la quemadura. Esto es una quemadura, en este caso, por radiación. Es una quemadura leve, una quemadura de primer grado, ¿no? O una quemadura superficial. Bien, acá tenemos en esta imagen una quemadura por álcalis, ¿no? Por un agente químico, que ven que ya se denota la piel que me cambió de color, me encuentro con una piel irritada, ¿no? Que está actuando y me está interviniendo el agente químico. Otro tipo de quemaduras son las quemaduras eléctricas, ¿no? En este caso me dice que la severidad de la quemadura va a depender del tipo de corriente al cual nosotros vamos a estar expuestos, la duración en este caso, de la exposición y la cantidad de voltaje que tenga, ¿no? No va a ser lo mismo que yo me queme con, en este caso, tenga una electrocución, me dice, con los cables de la casa, que tienen 220 volts, que con por ahí un cable de tendido eléctrico, porque soy personal de lab y estoy trabajando con los cables de mediana o alta tensión, o que me caiga un rayo, ¿no? Porque van a tener diferentes voltajes, ¿no?
y por ahí el tiempo de exposición va a agarrar y también me va a ser diferente, ¿no? Y no va a ser, por ahí en algunos casos no va a ser tan duradero y el daño va a ser menor a que si me genera un daño, un contacto prolongado, porque vieron a veces cuando decimos, tenemos esa situación que decimos que nos quedamos pegados a la corriente eléctrica, ¿no? Porque mayormente hay una reacción de la corriente contra el cuerpo en donde me dice, me da una patada y me tira, me caigo hacia afuera de la tensión. Pero otras veces es cuando yo no me sucede esta reacción y me quedo, vamos a decir, pegado o agarrado a la fuente eléctrica. En el caso del rayo, ¿no? El rayo de las tormentas, me dice, por ahí el tiempo de duración va a ser menor, pero tienen un alto voltaje, ¿no? Entonces, en este caso no está dependiendo del tiempo de exposición, sino de el voltaje que va a dispersarse dentro de mi cuerpo. Me dice, las heridas eléctricas siempre tienen un sitio de entrada y un sitio de salida, las cuales pueden ser pequeñas. Me dice, y se va a generar en ambos casos necrosis del tejido, ¿no? Producto de una disminución del flujo sanguíneo, ¿no? En este caso a la zona, por la coagulación de la sangre en el sitio de descarga. Esto que me dice, se me va a generar una coagulación de las proteínas sanguíneas y no va a haber circulación en esa zona, por ende no va a haber perfusión del tejido, por ende se me va a generar, en este caso, la isquemia y la necropsia del tejido. Bien, por eso van a ver que por ahí en el paciente quemado por un rayo, ¿no? Muchas veces tienen que ver la cantidad de voltaje y si hay sitio de entrada o sitio de salida. Si yo tengo un sitio de entrada y un sitio de salida, voy a ver de que por ahí el médico se va a quedar más tranquilo porque me dice no hubo dispersión del voltaje y va a tener quemaduras por todo el sitio en donde cursó el rayo. Ahora, si el rayo hizo una lesión de entrada nada más y no de salida, ahí es más preocupante porque la dispersión se generó dentro del cuerpo y se genera un mayor daño de los tejidos. Acá tenemos una imagen, ¿no? De una quemadura por corriente eléctrica. Fíjense en que se denota bien en donde se agarró, la zona en donde se agarró el cable, pero se dispersó la quemadura, obviamente por el fogonazo que hizo y todo lo demás, a toda la mano, ¿no? Inclusive a la muñeca. Después tenemos las quemaduras por radiación, que son más comunes en el ámbito de salud, ¿no? Cuando hablamos de quemaduras por radiación, estamos hablando de aquellas que se asocian a radiaciones solares o por radioterapia oncológica, ¿no? Las quemaduras por radiación solar se van a dar cuando una persona queda expuesta muchísimo tiempo al rayo de sol, vamos, se acuesta a tomar sol y no se puso protección solar ni protección para la radiación ultravioleta, y bueno, y es de piel muy clara, ¿no? En donde genera de que la persona tenga un daño después tisular bastante importante. Y en el caso de las radiaciones oncológicas, si bien el rayo se utiliza como una medida terapéutica para el tratamiento del cáncer, para tratar de eliminar esas células cancerígenas y tratar de reducir la zona afectada, me dice, me va a generar igual una quemadura sobre la zona en donde se está aplicando el rayo y donde está ingresando el rayo, ¿no? Va a ser una superficie corporal pequeña, pero me dice, me está generando lesión sobre la piel.
Me dice, en este caso son quemaduras superficiales que afectan la capa externa de la dermis y los síntomas se van a limitar a reacciones sistémicas leves como la cefalea, la distermia, o sea, el no poder controlar, en este caso, la temperatura corporal, el malestar local, el malestar sobre la zona lesionada, náuseas y vómitos. Esto sería una quemadura por radiación, ¿no? Mayormente supongamos que esta persona tenga un cáncer, en este caso en la zona del cuello, de alguna de las, en este caso de las partes integrales del cuello, y se está haciendo una radiación específica y ven que tiene toda la zona lesionada, efecto, ¿no?, de la quemadura por radiación. Y la clasificación va a ser por el tipo de profundidad que va a tener la quemadura y la extensión que va a tener la quemadura, ¿no? Y entonces me dice que la profundidad de la quemadura va a estar determinada por los elementos de la piel que han sido dañados o destruidos. No solamente los elementos de la piel, sino también del resto de los tejidos, ¿no? Me dice la profundidad de la quemadura va a ser el resultado de la combinación de la temperatura del agente quemador y la duración del contacto, ¿no? O sea, va a estar dada por la combinación, me dice, de la temperatura que va a tener en este caso el agente que me está quemando y el tiempo, ¿no?, que dura en contacto del agente que, en este caso, causal de la quemadura y el cuerpo humano. Me dice, se van a clasificar en superficial, de espesor parcial, que también va a tener una en este caso, división, que van a ser también superficiales y profundas, y la de espesor completo, que va a ser la más grave. Fíjense, las quemaduras superficiales, me dice, solamente me afecta la capa epidérmica, o sea, la parte más externa de la piel, la epidermis, ¿no? Esto es una quemadura solar, cuando ustedes llegan al verano, van a la playa, se queman y van a ver de que al ratito tienen la piel colorada, la van a empezar a tener seca, se va a descamar, se va a caer y se va a reconstituir, ¿no? No va a generar, en este caso, no me genera cicatriz ni ampolla tampoco, ¿no? Eso serían las características de una quemadura superficial. Y fíjense que me dice, son resultado de las quemaduras por sol, por luz ultravioleta. La luz ultravioleta mayormente vino que se utilizaba para lo que eran las camas solares antes, que después se dejó de utilizar también, porque traía un gran componente de cáncer de piel. Bueno, si uno quedaba mucho tiempo expuesto a esa luz, también me podía generar una quemadura, ¿no? Una quemadura superficial. Después, los fogonazos leves y la radiación leve me puede llegar a generar una quemadura superficial. En este caso me dice que la característica de la piel va a ser de color rosa o rojo brillante. Dice, puede haber un leve o un ligero edema, mayormente no lo presenta, ¿no? Pero me dice, hay casos en los cuales sí presenta un leve edema, ¿no? Dice, va a haber distermia, va a haber cefalea, va a haber náuseas y va a haber vómitos. Me dice, se cura habitualmente en una semana, de 3 a 6 días, mayormente es una semana, ¿no? Me dice, se va a curar y va a tener una característica que la piel va a estar seca y se va a descamar y no me va a formar cicatriz, como dijimos anteriormente. ¿Cómo va a ser el tratamiento de este tipo de quemadura? Con analgesia suave, o sea, yo puedo, si estoy muy dolorido o veo que el paciente está muy dolorido, se le va a aconsejar de que tome algún ibuprofeno, ¿no? O un paracetamol, mayormente el paracetamol para el dolor, y si puede llegar a ser de que haga un aumento de la temperatura, puedes tomar un ibuprofeno, que es un antitérmico y un analgésico combinado, y mucha utilización de los lociones hidrosolubles, en especial si pueden ser ricas en vitamina A, mejor, ¿no? Y a veces fluidoterapia, o sea, ¿qué se le sugiere al paciente? Que tome mucha agua.
que tome mucha agua para rehidratar esa piel que está, en este caso, lesionada, que tiene esta condición de estar seca, ¿no? Entonces le vamos a pedir al paciente que tome mucha agua. Las quemaduras de espesor parcial, ¿no? Me dice, se pueden dividir en dos grupos, en superficiales y profundas. Miren esta diferencia con la anterior, ¿no? Si bien yo puedo decir que es una quemadura, en este caso de espesor parcial, superficial, va a tener una característica que la distingue de la superficial sola, que va a ser la aparición de ampollas. Ya cuando aparece una ampolla, me dice, me la va a diferenciar de la superficial. Bien, es de espesor parcial, superficial. Entonces me dice, la de espesor parcial, superficial, dice también, va a depender de la profundidad de la quemadura. Me dice, va a afectar la dermis y sus papilas, o sea, ya me afectó epidermis y dermis, en este caso, con todas las papilas que hay en la dermis, ¿no? Y pues me la puede ser afectada por la exposición breve a una llamarada, a un agente químico disuelto, o contacto de la superficie caliente. Mayormente, estas de contacto para superficie caliente es cuando agarramos, tocamos sin querer el horno, o agarramos la sartén o la olla que no tiene protección, que está muy caliente sin querer, ¿no? La podemos agarrar y tocar y no darnos cuenta previamente de que estaba caliente, y esa quemadura me afecta de tal manera que está tan caliente que me genera lesión en la epidermis, en la dermis, y me genera la ampolla. La ampolla se va a generar en este caso como proceso inflamatorio, ¿no? Como en este caso resultado de un proceso inflamatorio que se va a dar porque ya está afectada la dermis. Dice que se va a presentar en color rojo vivo, dice que va a tener apariencia húmeda y brillante y con la formación con una ampolla. Me dice, si yo aprieto la zona de la quemadura, mayormente se blanquea. Voy a ver que va a haber un cambio en la coloración de la piel. Ya no va a estar enrojecida, sino que va a estar blancuzca, ¿no? Me dice, y una vez que dejo de presionar, vuelve a la coloración que está siendo caracterizada en ese momento. Dice, voy a tener un dolor leve a la temperatura y al aire, ¿no? Que circula en el ambiente. Esto me pasa cuando, supongamos, estoy expuesto mucho al sol, que tengo una quemadura superficial, ¿no? En la cual tuve mucha exposición en cantidad de horas y la quemadura es importante. Puede llegar a ser que se transforme en una quemadura de espesor, en este caso superficial, de espesor parcial superficial. Pero puede ser que quede solamente en una superficial. Lo que me le va a determinar va a ser la aparición de estas ampollas. Pero muchas veces, si no hay ampolla igual, el simple correr del aire, pues yo lo puedo percibir y me puede generar dolor, ¿no? Y también, supongamos, cuando agarro y me expongo supongamos, me voy a bañar y ese agua de esa ducha está de tibia a caliente, yo puedo percibir ese cambio de la temperatura y me va a generar dolor. Bien, dice mayormente se cura a los 21 días, hay una cicatrización mínima o a veces no queda cicatriz, pero me dicen, lo que sí puede haber es cambio en la pigmentación, ¿no? O sea, puede quedar una zona de otro color que el color normal de la piel. Mayormente el tratamiento se va a hacer con analgesia y sustitución cutánea. En este caso, se va a dar analgesia en el caso que tenga dolor, y la sustitución cutánea se va a generar por propio medio del cuerpo.
O sea, yo cuando tengo un paciente con una quemadura que tiene ampolla, no la tengo que romper ni nada por el estilo. Tengo que dejar que se reabsorba sola. Porque si yo la rompo, dejo en este caso la dermis expuesta. Y volvemos a lo mismo. Todos los microorganismos que pueden estar, en este caso, siendo flora autóctona de la piel y que no me generan, en este caso, proceso infeccioso ni contaminación, cuando yo pierdo, en este caso, la primera capa de la piel, va a quedar expuesta a la dermis y estos agentes microbianos van a invadir la lesión y me van a generar infección. Entonces me dice, yo tengo que dejar que se reabsorba sola la ampolla. Y después tenemos las de espesor, en este caso profundo, ¿no? En este espesor parcial profundo, me dice, afecta toda la dermis y en este caso se profundiza. No tanto, o sea, no va al celular subcutáneo, pero se profundiza en la dermis. Entonces me dice, todo lo que va a estar ubicado en la dermis, como por ejemplo los folículos pilosos, las glándulas sebáceas y las glándulas sudoríparas, pueden estar intactas, ¿no? Pero yo voy a tener una profundización en la dermis, aunque no me esté, en este caso, afectando todavía esos elementos que van a estar constituyendo la dermis. Dice, la superficie de la quemadura va a ser pálida, ven como la ven en la imagen que es pálida, que es de aspecto serio. ¿Qué significa aspecto serio? Significa como que tiene un aspecto de cera, ¿no? Fíjense que ya ahí en la imagen hay una zona brillante, ¿no? Que si yo la veo, la puedo comparar con una vela, ¿no? La cera de una vela, por eso me dice tiene aspecto serio, y puede estar seca o puede estar húmeda. Y se va a tener ampollas que van a ser grandes y de fácil ruptura, o puede tener también ampollas planas, y puede tener también ampollas secas con aspecto de papel. Mayormente esas ampollas que me dice ya me lesionaron demasiado la piel y se resecó y no, todo ese tejido quedó reseco, como acartonado, como se le dice, ustedes lo van a escuchar muchas veces que dice, tiene la piel acartonada, ¿no? Es porque se generó una quemadura importante en la piel y va tomando esa característica. Dice que tiene un relleno capilar disminuido y me dice la lesión va a ser menos dolorosa que la epidérmica, ¿no? O la de espesor parcial superficial. Dice que tarda en curarse 21 días, puede llegar a presentar necrosis, ¿no? Si es muy profunda, y lo que va a pasar que en el momento de la cicatrización se pueden generar contracturas. Lo que significa cuando habla de contracturas en un paciente quemado, en la cicatrización de un paciente quemado, es cuando la cicatrización se va generando y voy a ver que al borde de la cicatriz veo como rugosidades de la piel, a eso se lo va a llamar contracturas, porque me está estirando, en este caso el proceso cicatrizal me está estirando toda la piel periférica. Me puede generar cicatrices hipertróficas, o sea, cicatrices que se van a evidenciar porque van a ser tipo queloideas, ¿no? Y va a haber disfuncionabilidad del tejido, o sea, después ese tejido no va a cumplir la misma función y vamos a ver que a veces podemos llegar a perder sensibilidad. Y muchas veces puede ser que se requiera algún tratamiento con injerto. Después tenemos las quemaduras por espesor completo, que me dice, fíjense que serían estas, que me van a generar, en este caso, no solamente que me va a afectar la epidermis y la dermis, ¿no? Sino también me va a afectar todo el tejido celular subcutáneo, ¿no? Me va a afectar el tejido conjuntivo, el músculo, ¿no? Y me puede llegar hasta el hueso. En este caso va
a ser causada por un contacto prolongado con cualquiera de estos agentes que son productos de las quemaduras, como por ejemplo la llama, el vapor, los agentes químicos o la corriente eléctrica de alto voltaje, ¿no? Me dice, la herida va a tener varias, en este caso, características en cuanto al color. Me dice, va a poder tener en este caso, una característica pálida, como vemos acá por donde estoy pasando el cursor. Fíjense que está más blanquecina. Va a tener un aspecto serio. Puede tener una zona amarillenta. Fíjense que esta persona con las quemaduras está teniendo todas las características del color que puede llegar a tener una quemadura. Me dice, puede ser de color marrón veteado, ¿no? Puede estar ser de color carbonizado, fíjense en acá este color negro, ¿no? Y un rojo que no blanquea, fíjense en este color rojo, dice yo lo aprieto ahí y no va a blanquear, no se va a poner blanco. Dice la superficie va a estar seca, la superficie de ese tejido va a estar seco, va a tener aspecto de cuero, ¿no? Y va a estar firme al tacto, como si fuese un cuero de vaca, ¿no? Que cuando se saca el cuero a la vaca o el cuero a la oveja, ¿vieron que queda así duro? Bueno, esas características puede llegar a tener en este caso la quemadura, en este caso de espesor completo. Dice, podemos observar a veces vasos sanguíneos trombosados, no va a haber sensación de dolor porque afectó todos los tejidos, incluido los tejidos, el tejido nervioso periférico, y me dice, va a requerir injertos cutáneos para curar. Bueno, en esta imagen vemos los diferentes tipos de espesor, ¿no? De la lesión con los diferentes tipos de espesor y cómo las vamos a clasificar. En superficiales epidérmicas, en este caso superficial de espesor parcial, superficial de espesor, en este caso profundo, y en este caso las que son, en este caso completa superficie, en este caso de espesor completo. Después me dice, lo que tenemos que evaluar también es la extensión de la quemadura, ¿no? La extensión de la quemadura se va a expresar en un porcentaje. Nosotros tenemos que calcular cuál es el porcentaje, ¿no? De esa quemadura, ¿no? Y se utiliza la regla de los 9, en donde, en este caso, se va a asignar un porcentaje que sea 9 o múltiplo de 9, ¿no? Dice, la regla del 9 es también denominada regla de Wallach, ¿no? Y se va a dividir el cuerpo en diferentes zonas y se va a llegar a un 9 o a un múltiplo de 9. Fíjense, me dice cabeza y cuello, en este caso va a tener 4,5 la cabeza, 4,5 el cuello. Va a ser un 9. Puede ser de que sea solamente cabeza, puede ser que sea solamente cuello, anterior y posterior. Va a ser 4,5 más 4,5, 9. 4,5 más 4,5, 9. Después tenemos el tronco anterior, un 9%, el tronco posterior, un 9%. Las extremidades superiores también, 4,5 la anterior, 4,5 la posterior, puede ser en este caso. Después tenemos la zona genital, va a ser la única que va a tener un menor porcentaje, que va a ser del 1%, y me dice las extremidades inferiores también va a tener un 9%, tanto la zona anterior como la zona posterior. Esta escala de esta regla es internacional y en todas partes del mundo se utiliza para calcular la superficie de la quemadura. A mayor extensión de la quemadura, mayor probabilidad de muerte del paciente. Y me dice, cuando se realiza la lesión, va a tener un proceso cicatrizal esa herida, como cualquier otra herida. Nada más que este proceso cicatrizal se va a dividir en 3 fases. Una fase de inflamación, una fase de proliferación y una fase de remodelación, ¿no? El proceso de inflamación va a ser como cualquier otra lesión.
en donde va a verse la zona afectada, el cuerpo va a responder, el sistema inmunitario va a responder, va a haber primero una zona de contracción, en este caso de los vasos sanguíneos, y retracción, para hacer de que pueda llegar la sangre con todos los glóbulos blancos hacia la zona. Después va a haber en este caso, un episodio de, en este caso, congestión de la zona, en donde se va a producir el proceso inflamatorio, en donde va a haber extravasación de la sangre y del líquido del plasma, y van a empezar a actuar en primer lugar los glóbulos blancos para empezar a ver lo que pueden resolver de la herida. Fíjense que me dice que va a haber en este caso una participación de las plaquetas que van a entrar en contacto con el tejido dañado, va a haber un depósito de fibrina, ¿no? Que me dice va a atrapar más plaquetas y puede ya hacer que se forme un trombo. Se va a combinar con un episodio de vasoconstricción local, lo que me va a provocar homeostasis y me va a aislar la herida de la circulación sistémica, ¿no? Y me dice después se va a generar el proceso de vasodilatación, en este caso local, ¿no? Fíjense en esta imagen, primero se vasocontrae, aísla la zona y después hay una vasodilatación, lo que me va a provocar el proceso inflamatorio de la zona que va a estar lesionada en este caso, ¿no? Bien, esto lo vamos a ver cuando veamos también inmunidad específica e inespecífica. Siempre la inespecífica nos va a estar hablando del proceso inflamatorio que se genera en el cuerpo en la reactivación del sistema inmunitario a partir de una lesión, ya sea cual fuese. Bien, continuamos con que tenemos 3 fases. La fase proliferativa o de proliferación, dice, se va a dar de 2 a 3 días luego de la quemadura, ¿no? En donde van a agarrar y van a predominar los fibroblastos. Se va a iniciar un proceso de granulación, ¿no? Y en este caso, las células epiteliales me van a cubrir la herida y me van a empezar a traccionar los bordes de la herida para generar, en este caso, un acercamiento de los bordes y para que empiece a cicatrizar. Y la etapa de remodelación, que va a ser la última, me puede durar años. No es que va a ser en ese momento. Después de la etapa de proliferación en este caso de la herida, donde empieza a haber todo un proceso cicatrizal, puede durar desde el inicio de este hasta varios años, según el tipo de quemadura y cómo haya afectado, en este caso, los tejidos. Bien, me dice que en la remodelación o en la fase de remodelación, mayormente, las cicatrices se van a contraer y van a perder color, por eso voy a tener un cambio en la pigmentación, ¿no? Voy a ver toda la zona, por ahí puede llegar a ver con rugosidades en la periferia de la cicatriz, y puede haber una cicatrización hipertrófica, que nosotros la vamos a conocer como queloides, ¿no? Y que eso me está hablando de una mala cicatrización. Bien, ¿ven? Esto sería una mala cicatrización o una cicatrización queloidea, no leve en este caso, porque no está teniendo mucho queloide. El queloide se caracteriza por el incremento de la superficie de la piel. Fíjense en que está sobresaliendo, nada más que en este caso no es tan importante, pero fíjense en este caso. ¿Ven? La quemadura cicatrizó, ¿no? En este caso no se ven contracciones, pero sí se ven todas zonas queloideas. Acá puede llegar a ser que se vea un poquito de esas contracciones de la piel que me dice, pero mayormente son todos queloides. Fíjense en acá.
Ven que me dice, se va contracturando la piel y me va generando, en este caso, zonas de contracturas y zonas queloides. Fíjense, ¿eh? Todo esto son aqueloides. Bueno. Esta es otra imagen de la evolución de una quemadura, ¿no? Fíjense, me dice, esta imagen sería la del día del ingreso, el día que ingresó el paciente quemado. Esto sería un posoperatorio inmediato, ¿no? Y esta sería la imagen de la cicatrización de la herida con el tiempo, al tiempo. Bien, y me dice que cuando se considera un paciente con quemadura leve, me dice esa quemadura tiene que ser superficial y no tiene que ser extensa. Y me tiene que afectar menos del 15% de la superficie corporal total quemada. Dice, la quemadura leve no se va a asociar a inmunosupresión, o sea, no me va a generar inmunosupresión ni tampoco se va a asociar a inmunosupresión. Me dice, no se asocian a hipermetabolismo o aumento de la susceptibilidad de infección. Porque es una quemadura leve, me está diciendo, no me va a afectar todo el sistema inmunológico, no, ni me va a generar, en este caso, susceptibilidad o probabilidad de que el paciente se me infecte. Más allá de que me presente ampollas, porque voy a recordar de que no debo de romper las ampollas. Dice, se trata en forma ambulatoria, el paciente quemado leve, no es necesario internarlo, y el objetivo del tratamiento en este caso va a ser vamos a promover la curación de la herida. Vamos a eliminar el malestar que puede tener el paciente, vamos a tratar de que el paciente siga movilizándose y vamos así a prevenir la infección. Las manifestaciones clínicas que puede tener el paciente pueden ser dolor, náuseas, vómitos, eritema, distermia y cefalea, ¿no? El eritema va a ser en la zona enrojecida, ¿no? Esa zona enrojecida que por la vascularización del tejido se enrojeció. El tratamiento en una quemadura leve va a ser lociones suaves, aumento de la ingesta de líquido, ¿no? O hidroterapia, analgesia suave y mantenimiento del calor, en este caso de la zona. Dentro de las quemaduras leves también podemos, en este caso, o de las quemaduras de espesor parcial superficial, tenemos lo que son las escaldaduras. ¿Qué son las escaldaduras? Son todas aquellas lesiones que se generaron por la exposición a calor húmedo. Este vapor que por ahí dijimos que puede salir de la olla, ¿no? Bueno, en este caso se va a clasificar o se le va a dar el nombre de escaldadura. Siempre tiene que ser una lesión importante, ¿no? En el caso de la escaldadura, el objetivo del tratamiento va a ser, vamos a evitar la infección de la lesión y vamos a promover la curación de la lesión y vamos a aplicar en este caso soluciones antibióticas, ¿no? O sea, en soluciones tópicas. Vamos a generar un vendaje ligero, no compresivo, porque si lo hacemos compresivo le va a generar dolor al paciente. Y vamos a tratar de que el paciente tenga un aporte nutricional adecuado. Se le va a dar analgesia suave, va a poder hacer actividades, en este caso habituales, y vamos a hacer la administración o la aplicación, en este caso, de la vacuna antitetánica. Y los pacientes con quemadura importante, me dice, van a ser considerados todos aquellos pacientes que van a tener una lesión grave en las capas profundas de la piel y que va a abarcar una superficie extensa. La American Board Association, que va a ser esta asociación que va a estar encargada de clasificar o dar una clasificación a los pacientes quemados, me va a clasificar a un paciente con una quemadura importante, aquel paciente que reúna alguno de estos criterios.
mayor de 25% de la superficie corporal total quemada en adultos menores de 40 años se considera un paciente con una quemadura importante. Un paciente con una superficie corporal mayor o igual al 20% en adultos mayores de 40 años se considera un paciente con una quemadura importante. Un paciente con una superficie corporal total mayor o igual al 10% en quemadura de espesor completo se considera una quemadura importante o una quemadura grave. Un paciente con lesiones en la cara, en el ojo, en pabellones auriculares, en manos, en pies, articulaciones o periné, se considera un paciente con una quemadura importante. Un paciente con una quemadura eléctrica o de alto voltaje se considera un paciente con una quemadura importante, y un paciente con quemaduras con lesión por inhalación en este caso de humo o de aire caliente, o con un traumatismo severo, producto de ese traumatismo, producto de la lesión que me va a generar la quemadura, no se lo considera un paciente con una quemadura importante. Me dice, toda quemadura grave me va a generar diferentes va a tener diferentes consecuencias en diferentes aparatos o sistemas. Fíjense en todos los que me va a alterar, que me puede alterar. Entonces, un paciente con una quemadura grave puede tener pérdida de la piel, puede tener pérdida sensitiva en la periferia y disminución de la temperatura. En el aparato cardiovascular se puede generar la acumulación de líquidos en el tercer espacio, puede haber una disminución de la tensión arterial, un aumento del pulso, ¿no? Una disminución de los eritrocitos, una disminución del gasto cardíaco y una disminución de la perfusión tisular. Fíjense que son todas consecuencias, ¿no?, del pasaje del líquido de un lugar a otro, de pasar de la célula o del endovascular al espacio intersticial o al tercer espacio. Por eso me dice que va a haber disminución de la tensión arterial, un aumento de la frecuencia cardíaca porque va a ser un método compensatorio. Me dice, va a haber una disminución de los eritrocitos porque me dice, estoy perdiendo, en este caso, potasio, sodio, ¿no? Y obviamente si hay una disminución dijimos, de la tensión arterial, si yo tengo un paciente con hipotensión, esta hipotensión va a estar dada por una hipovolemia, por la pérdida de líquido, lo que me va a generar una disminución del gasto cardíaco, ¿no? Y una disminución de la perfusión tisular porque tengo menos cantidad de sangre. En el aparato respiratorio me puede generar hipoxia, taquipnea, roncus, disminución del movimiento ciliar y obstrucción de la vía aérea. Todas consecuencias propias de la lesión por inhalación de humo o de aire caliente. En el aparato digestivo puede haber hiperacidosis, ilio paralítico, melenas, hematemesis y aumento de la distensión abdominal. En el aparato urinario va a haber disminución en este caso, la tasa de filtrado glomerular. La disminución de la tasa de filtrado glomerular en este caso va a estar dada porque hay una hipovolemia. Si hubiese una volemia normal, no habría una disminución del filtrado glomerular. Va a haber aumento de la creatinina, porque si hay una disminución del filtrado glomerular, no va a estar sacando estas sustancias tóxicas. Va a haber aumento del BUM, va a haber aumento de la densidad relativa de la orina, va a haber un aumento del ácido úrico y una mioglobinuria, ¿no? Todos, acuérdense, cuando vimos aparato renal, valoración del sistema urinario, vimos que todas estas sustancias de desecho que está encargada de filtrar el riñón en la sangre para poder depurarla, para que no se incrementen en el organismo y no me generen una acidosis metabólica, van a estar incrementadas, pero por la zona de todo este tejido que va a estar, en este caso, lesionado, que me va a generar un mayor acúmulo de sustancias tóxicas y a la vez todo un trastorno a nivel orgánico, multiorgánico.
En el sistema inmunológico va a haber disminución de las células T, disminución de las células B, aumento de los leucocitos, va a haber disminución de proteína y va a haber fagocitosis. Y en el metabolismo va a haber aumento del catabolismo, va a haber disminución del catabolismo, pérdida de peso, acidosis y hiperglucemia. Nosotros tenemos en este caso que tenemos lo que sería el paciente quemado en el lugar en donde ocurrió la lesión, ¿no? En donde se generó el incendio o en donde se generó, en este caso, el efector de la quemadura. Dice, a partir de acá nosotros vamos a tener diferentes etapas, ¿no? Para lo que sería la atención del paciente. Vamos a tener una etapa de urgencia, vamos a tener una etapa aguda y una etapa de rehabilitación, que va a estar dada por diferentes momentos por los cuales va a cursar el paciente. La etapa de urgencia, que va a estar dada por la asistencia prehospitalaria, me dice, va a tener un inicio de la lesión, que el inicio de la lesión se va a dar en el lugar en donde se está ocurriendo, en este caso, el desastre. Voy a tener una fuente de la quemadura, que puede ser eléctrica, puede ser química, puede ser, en este caso, por calor húmedo o calor seco, ¿no? O puede ser por radiación. Bien, y vamos a tener una asistencia en el campo, o sea, va a ir la ambulancia, va a asistir a esa persona, va a sacarlo a una zona segura en primer lugar, lo va a tratar de alejar de la fuente en que generó la lesión y va a empezar con la asistencia, ¿no? ¿Quién va a empezar esa asistencia en campo? El equipo del servicio de emergencias médicas, ¿no? Van a ser los encargados de darles las primeras asistencias al paciente, en donde las primeras asistencias va a constar de, en primer lugar, eliminar la fuente de la quemadura. O sea, va a empezar a tratar esa quemadura según el agente causal, ¿no? Y va a empezar con el apoyo a las funciones vitales. Esto que va a agarrar y va a empezar. Va a tratar de permeabilizar, en primer lugar, la vía aérea, porque vamos a ver que supongamos que si estamos frente a un incendio, inmediatamente, como resultado, por inhalación del humo o del aire caliente, se va a producir un proceso inflamatorio en todas las vías aéreas superior y voy a tener un edema de glotis. Entonces, si me genera el edema de glotis antes de que yo entube al paciente, después voy a tener que recurrir a una traqueotomía. Entonces, lo que se hace es evidenciar la fuente que me generó la lesión y si es por un incendio, inmediatamente en lo que es la asistencia del servicio de emergencia, lo primero que van a hacer es hacer los accesos venosos para la rehidratación del paciente, para poder sedarlo, para poder entubarlo. Y lo van a entubar en la zona del desastre. Después vas a tener una etapa aguda, que va a comprender la asistencia intrahospitalaria, la cual se va a dividir en dos: la asistencia en el servicio de urgencia y la asistencia en la unidad de quemados. Cuando ingresa el paciente, que va a ingresar por la guardia, ahí todo el equipo de urgencias va a agarrar y va a prestar toda su asistencia en cuanto a la rehidratación con líquidos y el control de la ventilación. Y una vez que se estabilizó el paciente, se lo va a pasar a la unidad de quemados. Bien, en la unidad de quemados va a ser exactamente lo mismo. Se va a tratar, en este caso, al paciente con líquidos, se le va a hacer fluidoterapia o rehidratación, ¿no? Con líquidos abundantes. Se va a manejar la ventilación del paciente, no se va a agarrar, se lo va a conectar a una asistencia respiratoria mecánica para poder agarrar y sostener la ventilación del paciente, porque dijimos que ya está entubado, ¿no? Para favorecer la permeabilidad de la vía aérea. En el caso que sea necesario plantearse una cirugía, se va a hacer una cirugía, ¿no? En forma inmediata o, en este caso, programada. Se va a trabajar mucho sobre la nutrición del paciente. ¿Por qué? Porque este paciente va a requerir una dieta hiperproteica,
para agarrar y generar mayor aporte de nutrientes para que haya un mayor desarrollo de los tejidos. Se va a trabajar con el fisioterapeuta para agarrar y evitar que el paciente se le endurezca las articulaciones y que tenga movimiento, más allá que después vamos a ver cómo se genera, en este caso, las curaciones y los vendajes y todo lo demás. Vamos a ver de que los vendajes van a ser articulados, o sea, en la zona de la articulación no se va a tratar de vendar para que el paciente pueda tener los movimientos normales. Se va a hacer los cuidados de la herida, se le va a dar medicación y se va a hacer apoyo psicosocial. Y en la etapa de la rehabilitación, que va a ser parte en la asistencia intrahospitalaria y parte en la asistencia poshospitalaria, vamos a tener una etapa de rehabilitación en la unidad médico-quirúrgica, en donde el paciente pasó de la terapia del quemado a una unidad de cuidados quirúrgicos, y después en el servicio de rehabilitación, cuando el paciente ya se externó, ¿no? La etapa de rehabilitación en la unidad médico-quirúrgica, el equipo sanitario va a estar encargado de la asistencia al paciente, en donde se va a trabajar sobre la nutrición, el cuidado de la herida, la fisioterapia, la medicación, y se va a empezar a trabajar sobre el apoyo psicosocial. Y en la etapa postoperatoria, en la post-internación, donde el paciente va a estar, en este caso, ya externados, o se lo va a derivar a un área de rehabilitación, a una institución de rehabilitación al tercer nivel. Acá van a trabajar mucho el equipo de servicios sociales, ¿no? Porque van a tener que trabajar sobre todas las cuestiones futuras del paciente en cuanto a su entorno, en cuanto a la parte de reinserción laboral y reinserción en el hogar. Entonces van a trabajar sobre las actividades cotidianas, sobre la formación profesional, sobre el apoyo psicosocial. Va a haber, en este caso, continuidad de la fisioterapia, y se van a trabajar sobre qué recursos comunitarios va a tener el paciente para regresar a su hogar y a su entorno, y se le va a hacer un seguimiento. Bien, como tengo que pasar a la clase con los chicos de segundo. Bueno, hasta acá vamos a dejar hoy. La clase que viene vamos a continuar. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta con respecto al tema de hoy? A ver, esperen que pongo acá para ver quién levantó la mano. María Laura Martínez. A ver, María Laura. Desmuteate porque no te escuchamos. Que nosotros los viernes todos los días tenemos 10:15 con el profesor de bioética. Bien. Eso, por un lado. Y otra de las consultas que le quería hacer es, cuando hay una quemadura por eléctrica, que es por alta tensión, ¿hay alguna manera de determinar si la lesión no se ve en el lugar exterior, pero sí puede estar adentro de los tejidos? Claro, en realidad cuando es por un rayo, pero supongamos cuando es por una quemadura por alta tensión. No sé si vos recordás el año pasado que por la tele dieron una noticia de dos chicos que iban en el techo de un tren y que los cables de alta tensión del tren los quemó, o sea, tuvieron contacto con los cuerpos de los chicos y quemaron, y esos chicos se murieron. Porque al principio parecía que ellos se movían y no tenían ningún tipo de problema, se veía que estaban todos quemados, porque se notaba que se habían quemado, pero lo que tiene la alta tensión es que agarra y se dispersa dentro del cuerpo. ¿Por qué se dispersa? Porque nuestro cuerpo está formado por agua, acuérdense de eso, tiene un 75% de constitución de agua. Entonces lo que hace es agarrar y tener mayor facilidad de dispersión esta corriente eléctrica y perjudicar mayor cantidad de órganos. Perfecto. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bruno Robaglio.
Una consulta, en el tema de la regla del 9, ¿no? Sí. Si, por ejemplo, solamente es una cara del brazo, se toma, o sea, de todo el brazo, sería el 18% en total igual. 4,5 sería. 4,5 sería, ok. Te da 4,5. Se va sumando a medida que se va sumando zonas que están, en este caso, lesionadas. Se va sumamos el brazo, más el torso, más la cara, más el cuello, ¿no? Y ahí te va dando el porcentaje de quemadura. Por eso me dice, un paciente ya con una quemadura del 20% o más, y según las características que tiene, puede ya considerarse un paciente gran quemado, que son los que tienen menor probabilidad de vida. Ustedes van a ver cuando las noticias agarran y dicen, no, porque fulanito de tal tenía el 50% de de la superficie corporal quemada y se murió, porque es una quemadura grave ya, ¿no? Ya pasando del 20% al 25%, en algunos casos se considera una quemadura grave. ¿Es verdad bueno, que le dan mantecol en la dietoterapia? Puede ser porque el mantecol es hiperproteico. Tiene mucha, por el tema del maní. Es maní y tiene mucha proteína y mucha grasa. Acuérdense, cuando vimos valoración nutricional, que dijimos cuántos kilocalorías nos aportaba, en este caso, los nutrientes. Que los hidratos de carbono y las proteínas nos aportaban 4 kilocalorías por gramo y las grasas nos aportaban 9 kilocalorías por gramo. Y el mantecol es un derivado del maní, sí. Y el maní me aportan grasas líquidas, en este caso aceites. Bien, María Florencia, levantaste la mano. No. A ver, Daniela Juárez. Hola, profe, una consulta. Los cursantes que estamos en abril, ¿entramos ahora al Zoom de segundo también? Sí. No, al Zoom de segundo no. Ustedes los que están recursando, terminando de cursar la recuperación de saberes, solamente tienen que hacer la actividad práctica. Buenísimo, gracias. Leandro Prado. Sí, ¿qué tal? Tengo una consulta. En un paciente ya recién ingresado quemado, o sea, completamente, es decir, una quemadura reciente, ¿hay que tratar de conservar el calor y no aplicar frío en el momento? ¿O...? Claro, vos lo que vas a hacer es tratar de mantener la temperatura corporal y vos vas a ver de que acá hay una distermia, un descontrol de la temperatura corporal, mayormente por la pérdida de agua, porque me dice, cuando yo pierdo piel, se me evaporan los líquidos de mi cuerpo y al evaporarse los líquidos va perdiendo temperatura mi cuerpo. Yo no tengo que dejar que se genere una hipotermia en el cuerpo, ¿me entienden? Cuando habíamos hablado esto de la regulación homeostática, que hablábamos de cómo se recuperaba el calor y cómo cómo adaptaba frente al frío. Bueno, acá pasa lo contrario, acá yo tengo que mantener el calor de la persona, porque si con la pérdida de agua está perdiendo temperatura. Bien, muchas gracias. No hay nada. Bueno, chicos, los dejo, entonces no sabía que eso me lo tienen que decir. Así que la clase que viene, entonces terminaremos I10 para que puedan ingresar a la otra clase como corresponde. Yo ahora les voy a subir, cuando se termine de procesar la grabación, se las voy a subir al grupo, ahí a la clase. Se las voy a adosar a la clase de hoy, ¿sí? Bueno, gracias. Bueno, chicos, que tengan buen fin de semana y buena semana. Gracias. Gracias. Hasta luego. Chao.